Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a la clase del curso Gestión de Indicadores y Base de Datos en Excel para Operadores Logísticos. Les saluda nuevamente Juan Diego Esteves, técnico en Administración de Negocios Internacionales, actualmente laborando como asistente de procesos operacionales y adicionalmente fui docente de la especialización en Excel en CERCEU de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerden que este curso está dividido en 12 clases de 1 hora cada una, de las cuales las 6 primeras fueron de fórmulas y herramientas en Excel con ejemplos básicos de su uso, y las 6 últimas son de casos prácticos de comercio exterior en donde utilizaremos todo lo aprendido. El día de hoy estamos comenzando con la parte práctica, bien, con los casos prácticos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Un reporte muy simple, pero muy necesario. Reporte de validación de fechas. Bien, ¿qué vamos a ver en este reporte? En unos segundos vamos a ver las fórmulas y herramientas a utilizar. Van a ser año, texto, formato condicional, el sí anidado y una pequeña tabla dinámica. Bien, como siempre, culminada la charla, con mucho gusto estaré absolviendo sus consultas o preguntas referidas al tema del día de hoy. Bien, denme unos segundos para poner el material en pantalla. Bien chicos, antes de dar inicio al tema del día de hoy, agradeceré a los que están conectados vía Zoom, bien, poder compartir el material que está en el chat, bien, a los que van ingresando durante el desarrollo de la clase, los que van preguntando, por favor, les pido esa ayuda. A los que están en la transmisión del Facebook Live, por favor, notar que la plantilla de este reporte está en la descripción de la transmisión. Bien. Ahora sí, daremos inicio al reporte de validación de fechas. Bien, vamos directamente a la pestaña donde dice reporte. Bien, aquí vamos a tener una pequeña base de datos en donde tenemos algo muy importante, la fecha del reporte. Bien, ¿a qué se refiere con la fecha de reporte? La fecha en la cual está actualizada este reporte. Bien, si ustedes lo bajan de algún sistema, es la fecha en la cual han bajado el reporte del sistema. O si ustedes lo trabajan de manera manual, hasta qué fecha fue actualizada. Bien, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno envía el reporte, especialmente si estás validando fechas, bien, es importante cuándo fue generada la información, especialmente si es de un sistema, porque tú puedes generarlo hoy día. Bien, el analista o la persona encargada puede ingresar la fecha el día de mañana, pero tú al día de hoy detectaste que había algún faltante. Entonces, ¿cómo sustentas cuándo fue generado tu reporte? Con un pequeño cuadrito en donde diga la fecha del reporte, la fecha de generación de dicho reporte. Bien, esto de aquí es bastante importante. Bien, ahora sí, en esta base de datos, ¿qué tenemos? Tenemos el mes, tenemos el año, tenemos el revisar. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a completar. Bien, también tenemos el analista, el cliente, el tipo de operación, la vía, bien, el número de embarque, bien, el ETS, la fecha de salida y la fecha de prealerta. Bien, y tenemos dos revisiones junto con una columna llamada comentarios. Bien, vamos a completar primero este reporte. Vamos a ver lo que nos pide, el mes y el año. Bien, nos está aquí diciendo lo siguiente. El mes va a estar basado en la fecha de salida, pero si no existe esta fecha, deberá utilizar
la fecha de ETS, que es la fecha estimada de salida. Bien, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que tener una validación de que si en caso no hay la fecha en la fecha de salida, debe utilizar esta fecha de acá para obtener el mes. Bien, vamos a ver, ¿cómo haríamos? Igual, ¿qué sería? Igual si, bien, igual si la fecha de salida está vacía, bien, ¿qué va a ser? Va a ser el texto, bien, el texto de el ETS, bien, y quiero el mes. ¿Cómo era el formato del mes? 4 veces M, ¿verdad? Si lo quiero de manera completa. Bien, si quiero en texto el mes de manera completa, 4 veces M. Bien, entonces, ¿qué le voy diciendo aquí? Si en caso la fecha de salida esté vacía, bien, debe utilizar el texto, decirme, mejor dicho, el mes, bien, en formato texto de la columna del ETS. Bien, eso es lo que le acabo de decir. Y caso contrario, si tenga fecha, ¿qué debe hacer? Texto, bien, ¿texto de qué? De la fecha de salida. Bien, 4 veces M, otra vez, cerramos y volvemos a cerrar porque son 2 paréntesis. Estamos cerrando la fórmula de texto y luego vamos a cerrar el sí. Damos Enter, bien, y nos va a dar el mes. Bien, listo. Ahora, por un tema estético, a mí me gusta que todo esté en mayúscula. Entonces, antes de la fórmula sí, yo voy a poner mayús. Bien, listo. Le agrego ahí, abro y cierro y listo. Ya lo convertí en mayúscula. Es un tema netamente estético, no es necesario que lo haga. Bien, es netamente estético. Bien, ahora quiero el año. Bien, aquí me dice lo mismo, basado en la fecha de salida, pero si no existe esta fecha, deberá usar la fecha de ETS. Bien, dice lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Igual si, bien, si la fecha de salida está vacía, es igual a nada, está vacía, bien, ¿qué utilizará? El año, bien, el año de la ETS, ¿verdad? Caso contrario, utilizará el año, bien, el año de la fecha de salida. Bien, perfecto. Cerramos paréntesis y listo. Tenemos el mes y el año. Y podemos arrastrar. Bien, acuérdense, sombreamos, damos aquí que aparezca el más en negrita, doble clic y se arrastra la fórmula. Bien, listo, perfecto. Ya tengo el mes, tengo el año. Bien. Vamos a seguir completando esta pequeña base de datos. Bien, aquí tengo números de embarque. Bien, quiero contar la cantidad de números de embarque. Bien, primero va a haber algo muy importante. Para utilizar esta fórmula que en un momento les voy a enseñar, bien, tiene que estar ordenado. Bien, la información tiene que estar ordenada. Ahorita les voy a mostrar el por qué. Bien, si yo utilizo, por ejemplo, voy a ordenar primero. Bien, yo voy a ordenar esta base de datos. Bien, voy a ordenarla. Voy a datos. Bien, y voy a ordenar. Simplemente lo voy a ordenar por número de embarque. ¿Listo? Por número de embarque. Listo, ya lo ordené por número de embarque. Perfecto. Ahora, bien, voy a utilizar la fórmula que les voy a enseñar. Igual si, bien, el del costado es igual al de arriba, bien, el del costado es igual al de arriba, me va a decir 0, si no me va a decir 1. Bien, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que logro con esto? Que si al arrastrar podemos detectar si hay algún duplicado. Por ejemplo, aquí vemos que estos dos son exactamente lo mismo, pero ha sido duplicada la información. Bien,
aparece 2 veces este mismo embarque. Bien, seguimos más abajo, de repente encontramos otro, bien, encontramos otro también con lo mismo. Y aquí también con lo mismo. Es decir, aquí hemos podido detectar que se duplica, bien, pero siempre y cuando esté ordenada la información, como les mencioné. Porque ¿qué pasa si este, por ejemplo, está aquí en la tercera? No pasa nada, lo cuenta como otro más, otro embarque más. Sin embargo, ¿qué pasa si está abajo? Bien, lo detecta y te dice que hay un repetido. Si me dice 0, significa que hay un repetido. Bien, una vez que uno verifica eso, si es un reporte a nivel embarque, es decir, el embarque no debería repetirse, bien, primero que nada, si es un reporte que bajas del sistema, tienes que revisar por qué aparece doble. Ya hablas con la persona encargada del sistema, o si tú mismo tú revisas los queries, bien, ya revisas de por qué está saliendo un duplicado. De repente es un error de cómo está extrayendo la información, o de repente es un error del mismo sistema, si lo bajas directamente del sistema. Si es un reporte manual, posiblemente pudo haber sido un error de tipeo. Imaginemos aquí que pudo haber sido un error de tipeo y en vez de 1 debió haber sido 2. Y listo, se corrigió, pero se tiene que revisar. Bien, en este caso nosotros supongamos que hemos revisado y efectivamente es un error de sistema, y para ir avanzando lo que vamos a hacer es eliminar. Bien, simplemente filtramos los ceros y los eliminamos. Le damos eliminar filas. Bien, ¿con qué fin? Con el fin de que ya no haya repetidos. Bien, listo. Arrastras nuevamente la fórmula. Bien, revisas y ves que ya no hay más repetidos. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. Bien, espero que haya quedado claro, si no lo vemos al último. Bien, aquí tenemos la revisión 1 y la revisión 2. ¿En qué consiste cada revisión? Vamos a revisar que las fechas de salida estén completas, bien hayan sido completadas o en el sistema o de forma manual, como les menciono. Depende mucho de la información que ustedes tengan. Si es de un sistema, cuando soliciten que se actualice la información, exijan de que sea la información actualizada en el sistema, no solo en el reporte. En el reporte también puede ser importante, pero lo más valioso es que esté en el sistema, pues si alguien más adicional a ti baja el reporte del sistema, si solamente lo ha completado en tu reporte, nunca va a tener las fechas reales. En cambio, si una persona externa baja el reporte, bien, adicional a ti, otra persona baja el reporte y le has exigido a la persona que lo ingrese en el sistema, va a poder tener las fechas correctas, las fechas revisadas. Bien, eso es muy, muy importante. Bien, ahora sí, vamos a ver, revisión 1. ¿Qué voy a validar aquí? Que la fecha de salida esté completa de acuerdo al ETS. Bien, entonces, ¿qué voy a decirle a esta fórmula? Le voy a decir lo siguiente, que si en caso el ETS sea menor o igual al día de hoy, bueno, vamos a ponerle menor nada más al día de hoy, bien, y la celda de fecha de salida está vacía, bien quiere decir que se tiene que revisar, pues se tiene que completar una fecha. Si no, todo está ok. Bien, podemos hacerlo basado en el día de hoy o basado en la fecha del reporte. Vamos a hacerlo basado en la fecha del reporte, ¿ok? Porque esa es la idea. La idea es poder basar todo en la fecha del reporte. Bien, vamos a ver qué nos pide aquí. Igual sí. Bien, vamos a decirle y ETS. Bien, si ETS es menor a la fecha del reporte, bien, tengan en cuenta que es la fecha que supuestamente sería el día de hoy, el día en el cual hemos bajado el reporte. Bien, supongamos, trasladémonos al día 3 de octubre. Imaginemos que el día de hoy es 3 de octubre.
Bien, y lo hemos bajado en dicha fecha. Bien, listo. Ahora, aquí no se olviden de que voy a tener que ponerle F4 porque yo voy a arrastrar esta fórmula y no quiero que esta celda se mueva. Bien, no quiero que esta celda se mueva. Entonces, ya tengo aquí que le estoy diciendo que primero que tiene que ser menor al día de la fecha de generación del reporte. Y adicionalmente, tiene que la fecha de salida estar vacía. ¿Para qué? Para que nos diga que tenemos que revisar. Si no, todo está ok. Bien, ¿qué le he dicho aquí? Le he dicho que si es menor al día de la generación del reporte y la celda de fecha de salida está vacía, nos dice revisar. Si no, ok. Doy Enter y arrastro. Y por ejemplo, si yo filtro los revisar, notarán que no tiene fecha de salida y el ETS está de acuerdo, es anterior a la fecha de generación de reporte. Bien, si supongamos que la fecha de salida hubiera sido 4 de octubre de 2020, bien, todo me hubiera dicho que está ok. ¿Por qué? Porque no podría tener la fecha real de salida si la fecha de salida es al día siguiente. Bien, la fecha estimada. Bien, se estima que va a salir el día de mañana, suponiendo que hoy día es 3 de octubre, como les mencioné. Si va a salir el día de mañana, se estima. No tenemos la fecha confirmada hasta que de verdad salga la nave o salga o la aerolínea dé el ok de que ha salido la carga. Bien, tengan en cuenta eso. Bien, eso es muy importante. Bien, como ustedes saben, en comercio exterior sucede muchas veces que te rolean la carga. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Por eso es importante la fecha del reporte, la fecha de generación del reporte. Bien, listo, espero haya quedado claro esta parte. Bien, perfecto, sigamos. Vamos ahora con la revisión número 2. Aquí la revisión número 2 solamente va a estar relacionada a la fecha de envío del prealerta. Bien, ¿y qué le vamos a decir? Aquí va a ser más simple. Le vamos a decir que en caso no haya fecha de prealerta, se debe revisar, pues debería tenerlo. Bien, vamos a ver. Vamos a decirle eso. Igual si la fecha de reporte, la fecha de envío de prealerta es igual a nada, al vacío, bien, entre comillas, a nada, deberá decir revisar. Caso contrario, va a decir ok, listo. Doy enter y arrastro. Perfecto, si yo pongo aquí revisar, van a ver que son todos los que estén vacíos. Perfecto. Bien, ahora sí, ahora vamos a agregar lo que es el formato condicional para que no solamente nos diga qué se tiene que revisar, sino para que sea visible, para que cuando alguien abra el reporte vea con más claridad qué es lo que tiene que revisar. Bien, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, en la fecha de salida. Bien, vamos a decirle lo siguiente. Bien, vamos a agregar formato condicional. Ok, vamos a agregarle un formato condicional. Formato condicional. Bien, y le voy a decir lo siguiente. Voy a administrar regla, una nueva regla. Bien, y voy a utilizar, a ver, una fórmula. Ok, porque esto va a ser algo más específico. Bien, esto va a estar algo más específico. Bien, vamos a ver de nuevo, formato condicional. Bien, nueva regla. Bien, y vamos aquí, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una fórmula. Bien, y la fórmula va a ser prácticamente la misma que hemos utilizado para la revisión. Bien, puede ser prácticamente la misma. Bien, vamos a ver. Igual si, bien, ¿cuál era la fórmula? Si I, bien, si I, J, bien, vamos a quitarle
fijación, listo, le quitamos la fijación. Si J6 es menor a la fecha de generación de reporte, eso sí va a ser algo fijo, bien, si va a ser ahí, bien, listo. ¿Qué pasa si cumple eso? Y adicionalmente cumple que la fecha de salida está vacía, bien. ¿Qué pasa si cumple ambos criterios? Bien, será verdadero, si no, será falso. Listo, esa va a ser nuestra fórmula, que es prácticamente, como verán, es prácticamente la misma que tenemos en esta revisión. Vamos a darle un formato, ¿bien? En este caso, vamos a darle nada más el formato de color de fondo, ¿bien? Vamos a darle un color de fondo, ¿bien? Vamos a ver, borde relleno, y el relleno vamos a poner amarillo. Listo, vemos aquí y vamos a aceptar. Si yo quiero, arrastro esto hacia todos, bien, y como ven, se completa y se pone de amarillo lo que debería revisar. Bien, esa es una forma. Bien, utilizar prácticamente la misma fórmula. Bien, como ven aquí, hemos utilizado prácticamente la misma fórmula, solamente que hemos puesto verdadero y falso. Bien, hemos utilizado prácticamente la misma fórmula. O podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a retroceder. ¿Listo? En formato condicional, en nueva regla, no vamos a administrar la regla porque hay una. La vamos a editar. Bien, vamos a editarla. Y en lugar de hacer todo esto, bien, de repetir la fórmula, nosotros podemos hacer lo siguiente, algo muy simple. Le decimos que si aquí en revisión 1, si en revisión 1 le quitamos la fijación porque no queremos que solamente se centre en la L6, sino queremos que se arrastre, bien. Si L6 es igual a revisar, si es que dice revisar, entonces será verdadero, si no será falso. Vamos a aceptar. Y vamos a dar a aceptar. Y ahora otra vez voy a copiar el formato en todos. Bien, listo. Voy a copiar el formato. Aquí copiamos el formato. Copio el formato de aquí y lo estoy arrastrando a todo esto. Estoy sombreando todo lo demás y quiero que todos estos tengan el mismo formato. Ahora, si yo me voy aquí a datos, bien, yo me voy a datos y voy a filtrar, bien, y filtro los revisar, como ven, todos están en amarillo lo que se debe revisar. Bien, listo, esa es una forma. Bueno, y esas son las dos formas que hay. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la fecha de prealerta. Ahora, la fecha de prealerta ya no es necesario crear una fórmula. Bien, es mucho más práctico. Bien, va a ser mucho más práctico. Perdón, va a ser mucho más práctico. Vamos a irnos a inicio, formato condicional, y vamos a buscar algo que nos diga, bien, que esté una celda en blanco. Bien, vamos a ver. Es igual a texto que contiene, a ver, ¿dónde estará? ¿Dónde está? Celdas en blanco debe ser. Vamos a ver, nueva regla. Bien. Vamos a buscar cuando que contengan. Vamos a ver, aquí errores, celdas en blanco. Listo. Aquí lo hemos encontrado. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Bien, listo. Que contengan ¿qué? Celdas en blanco. Listo, voy a ponerle relleno. Bien, aceptar. Veo aquí, le doy a aceptar y puedo arrastrar esto en toda esta información. Listo, y vemos que los que dice revisar, bien, están en amarillo. Listo, perfecto. Bien, bien, perfecto. Vamos a quitarle el filtro. Listo. Bien, ya lo tenemos en amarillo ambos. Ahora, algo muy importante, poder unificar qué es lo que se debe revisar.
Bien, ¿a qué me refiero con esto? Voy a poner solamente una columna en la cual diga que si dice que se tiene que revisar, es decir, si dice sí, bien, si dice sí, se tiene que revisar o bien la revisión 1 o bien la revisión 2, cualquiera de los dos. Bien, vamos a ver. Sí, bien, sí, o. Bien, ¿qué le vamos a decir? Si la revisión 1 me dice revisar, o la revisión 2 me dice revisar, bien, si cualquiera de estos dos me dice revisar, deberá decirme que sí debo revisarlo. Si no, me dirá que no. Listo, perfecto. Aquí le he dicho, si en la L6 la revisión 1 dice revisar o en la revisión 2 dice revisar, me dirá sí, si no me dirá no. Perfecto, arrastro y si yo voy y filtro solo los sí, notarán que puede decir ok aquí, pero si aquí falta información, aparecerá dentro de los sí. Bien, o viceversa, aquí dice ok y aquí se tiene que revisar. La idea es que tengamos una sola en la cual podamos revisar, una sola columna en la cual le pongamos sí y vemos que se tiene que revisar. Bien, que hay que revisar. Bien, y como está resaltado en amarillo, salta más a la vista. Bien, y si uno ya al final quiere hacer una lista de analistas con pendientes, bien, simplemente te vas a insertar, bien, y insertas una pequeña tabla dinámica, te vas al reporte, bien, y te vas aquí. Bien, seleccionas todo tu reporte, puedes hacer esto, bien, ¿cuál era la otra forma? Le puedes poner un nombre a todo tu reporte, bien, un nombre, vamos a ver qué nombre le podemos poner, bien, vamos a ver, vamos a darle reporte, bien, vamos a llamarlo del mismo nombre, reporte, enter, acuérdense el enter para confirmar el nombre, bien, hemos confirmado el nombre. Si yo aquí voy a la lista desplegable y selecciono reporte, me va a sombrear todo esto. Si yo pongo aquí insertar tabla dinámica y le puedo poner reporte y doy aceptar, y solito me va a detectar los campos que aparecían aquí. Bien, o cuál era la tercera forma. Bien, la primera era te vas a tabla dinámica, seleccionas tu base de datos y luego le das a aceptar. O la segunda forma era la que acabo de hacer, le pones nombre a tu base de datos, le pones nombre y insertas una tabla dinámica y simplemente le pones el nombre para que lo reconozca. ¿Cuál era la tercera? La tercera forma era a todo esto convertirlo con control T a formato tabla, bien, o insertar tabla, bien, lo conviertes en tabla, también le pones un nombre y también lo puedes reconocer. Bien, cualquiera de esas te sirve para armar tu tabla dinámica. Ya lo hemos visto en la clase de tabla dinámica. Bien, son tres formas que puedes hacer. Bien, las dos últimas son las más rápidas. Bien, listo. Vamos a ver. ¿Y qué sería importante aquí? Bien, ¿qué sería importante aquí? Tendríamos que poder decirle si vamos a revisar, sí, quiero que aparezca así. ¿Quiénes deben revisar? Estos analistas deben revisar la información. ¿Y cuántos embarques son los que tienen que revisar? A ver, vamos a ver, lo ponemos en la parte de suma y tenemos aquí la cantidad a revisar. Ahora, todo esto nosotros lo podemos ordenar de mayor a menor y listo. Y vemos quién tiene más pendientes por revisar. Bien, muy aparte de esto, obviamente nosotros podemos darle un diseño especial a la información. Bien, agregarle una forma. Bien, listo. Bien, un mejor diseño y decir quiénes son los que tienen más pendientes. Vamos a ponerle nombre aquí, analista. Bien, y aquí cantidad embarques. Bien, para que no se vea tan abrumado, tanta información. Listo, vamos a ponerle negrita. Bien, centrado y perfecto. Ya tengo la información.
aquí y puedo decir que Juan Pinchi tiene más embarques por revisar. Podemos irnos acá y la persona, simplemente se le explica que la persona que va a revisar lo que tiene que hacer es poner el filtro o mandárselo con todo y filtro y poner el sí y poner tu nombre, nada más. Por ejemplo, Juan Pinchi y listo. Vemos que tiene bastantes pendientes en poner fechas. Bien, que no las ha puesto en el sistema, supongamos. Bien, listo. De esto nos sirve. De aquí ya con esto podemos reportar, decirle, estimados compañeros analistas, falta a ustedes que completen esta información y les lanzas la información con el reporte diciéndole cuánto es lo que tienen pendiente por revisar. Bien, y se les explica cómo revisar el reporte. Bien, es bastante útil para el completado de información, el completado de fechas. Bien, ¿por qué son importantes las fechas, especialmente en este rubro de comercio exterior? Bien, ¿por qué? Porque primero que nada, con la fecha real de salida y con la fecha real de llegada, podemos armar un tiempo de tránsito promedio en ciertos tipos de ruta que nos puede ayudar para algún tipo de licitación. Bien, unos tiempos estimados, tiempo de tránsito estimado, bien, o tal vez a veces los clientes nos preguntan cuánto tiempo estimado tienen de tiempo de tránsito y tal, y si la naviera no te responde, en caso de los marítimos, la naviera no te responde, tú puedes darle un promedio aproximado basado en una información real que tengas. Bien, ¿qué más te puede servir? Bien, vamos a ver las próximas clases. En una de las próximas clases vamos a ver lo que es los reportes de KPIs, en donde son básicamente comparaciones de fechas y ver si cumplen o no cumplen ciertos criterios. Bien, pero no podemos hacer esa validación si es que no tenemos las fechas. Entonces, ¿qué es lo que se valida? Fecha. Si es que no están ingresadas en el sistema o en el reporte, no vas a poder hacer la validación que necesitas. Entonces, este reporte es sumamente importante, así sea muy simple, es importante para tener la información completa y nos permita desarrollar otros tipos de reporte. Bien, a ver, ahora sí, procedo a leer las consultas que tengan tanto en el Zoom como en el Facebook Live. Bien. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Tommy. Isabel, te tengo una respuesta pendiente. He estado demasiado atareado. Te lo respondo después en privado, ¿sí? Me escribiste y de ahí lo vamos a revisar, ¿sí? Discúlpame más bien que no haya podido responderte. Bien, Tommy, buenas noches. Mauricio, buenas noches. García Ronald, buenas noches. Edu, buenas noches. Buenas noches, Rosaura. Henry, muchas gracias por tus palabras. Está en la transmisión del Facebook Live. Bien, ¿alguien tiene por ahí alguna duda con respecto al reporte que hemos visto el día de hoy? Bien, la próxima clase es un reporte de validación de datos, ya no validación de fechas, sino vamos a validar datos, un poquito más complejo, pero vamos a revisar datos, información ingresada. En este reporte solamente hemos validado que las fechas estén ingresadas. Bien. Elena, buenas noches. Dina, buenas noches. Palacios, buenas noches, de la transmisión del Facebook Live. Hay una pregunta en el Zoom, me dice buenas noches, de la revisión 1, la fórmula. Sí, dime qué es lo que no te ha quedado claro, Yonaida. O si la vuelvo a explicar completamente toda la fórmula de la revisión 1. Bien, o por ahí alguna parte fue la que no entendiste de esa fórmula. Bien. Dime, ¿repito toda la fórmula? Ya, perfecto. No tengo ningún problema en explicar nuevamente la fórmula. Aprovechemos que tenemos tiempo. Bien. Voy a armarla nuevamente, ¿ok? Voy a armar la fórmula nuevamente.
Bien, vamos aquí, listo. Voy a armar nuevamente la fórmula. Bien, listo. Como ven, acabo de eliminar y se ha eliminado aquí porque estaba relacionado a que diga revisar. Bien, vamos a ver, ¿qué nos está pidiendo aquí? La revisión número 1, vamos a validar que la fecha de salida esté completa, esté ingresada en el sistema. Bien, o en el reporte o en el sistema. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. Bien, si y. ¿Por qué y? Porque va a ser dos criterios que tengan que tener en cuenta. La primera, que tiene que ser la fecha estimada, tiene que ser menor a la fecha de la generación del reporte. Bien, a la fecha de la generación del reporte. Ojo, estamos suponiendo que el día de hoy es 3 de octubre. Bien, estamos suponiendo que el día de hoy es 3 de octubre. Entonces, la fecha de generación del reporte fue el 3 de octubre. Entonces, le estamos diciendo, tiene que ser menor a la fecha de generación de reporte. La fijamos F4. ¿Por qué la fijamos? Porque vamos a arrastrar la fórmula. Bien, esta fórmula la vamos a arrastrar. Entonces, lo que no queremos es que esta celda se mueva, esta celda se quede fija. ¿Listo? Ese va a ser el primer criterio que se tenga que cumplir. ¿Cuál es el siguiente? Que la fecha de salida esté realmente vacía. ¿Bien? Igual a, entre comillas, nada. ¿Bien? Así, abro y cierro comillas, así de simple. ¿Bien? Listo. ¿Qué sucede si se cumple ambos criterios? Porque el I lo que hace es que se cumpla ambos criterios. Si se cumple ambos criterios, ¿qué deberá decir? Dirá revisar. Caso contrario, dirá que todo está ok. ¿Listo? Cerramos y damos Enter. Y nosotros al arrastrar nos damos cuenta de ello, de que si está vacío va a decir revisar. Bien, si está vacío dice revisar y adicionalmente, si filtramos, vemos que el ETS está muy alejado, bien, es anterior, bien, a la fecha de generación de reporte. Si hubiésemos suponido que la carga salía el 4 de octubre del 2020, bien, un día después de la generación de reporte, me diría que está todo ok por más que no tenga fecha de salida. ¿Por qué? Porque como les he mencionado, a veces se rolean las cargas. Entonces, tú tienes una fecha estimada del día siguiente, el día 4, el día de mañana. Tú generaste el día de hoy, 3 de octubre, supongamos 3 de octubre el reporte, pero tu carga va a salir el día de mañana, el 4 de octubre, pero tú no sabes si realmente va a salir o no, a veces te la pueden rolear. Bien, en todo caso, tú tienes solamente un estimado y con el estimado basta. Hasta que vuelvas a generar el reporte y lo generas, por ejemplo, al día siguiente, el 4 de octubre, bien, del 2020, y deberías tener la información, o 5 de octubre, mejor dicho, del 2020, y ya deberías tener la información, porque ya pasó, ya el fecha estimada fue el 4, ya estás el 5, ya debió haber salido la carga, y si no, debería tener una nueva fecha estimada de salida, por ejemplo, no sé, la rolearon para el 10 de octubre, ¿bien? Listo, la roleamos para el 10 de octubre y otra vez quedan ok. ¿Por qué? Porque todavía no estás en esa fecha. ¿Bien? Por favor, dime si quedó claro. Vamos a regresar a la fecha original. ¿Bien? Por favor, dime si quedó claro. Bien, te leo. Bien, te leo, Yunaida. Creo que fuiste tú la que me consultaste. No tengo problemas con mi chat. ¿Listo? Perfecto, Yunaida. Gracias por tu confirmación. Entonces todo quedó claro. Bien, perfecto. Bien, a ver, vamos a la transmisión de Facebook Live. Hay una pregunta, me dice que no quedó claro cómo creé la lista de analistas, esta lista de acá, entiendo yo. Bien,
vamos a armarlo otra vez aquí. Vamos a insertar una tabla dinámica, bien. Podemos hacerlo de 3 formas, como les mencioné. Yo a esta base de datos, yo ya le puse un nombre, se llama reporte, bien. Y yo le he utilizado, he puesto tabla dinámica y he puesto reporte aquí, aceptar y me sale la información. Bien, si no, también puedo irme a insertar tabla dinámica, me voy a la pestaña de reporte y sombreo todo de aquí, todo. Bien, al sombrearlo solito va a aparecer el nombre de reporte. ¿Por qué? Porque yo ya lo predefinido. Bien, pero si no le has puesto ningún nombre, te va a aparecer, obviamente, desde A5 hasta O, no sé cuánto es, O87 es lo que te va a aparecer, ¿no? No te va a aparecer reporte, te va a aparecer las que has seleccionado. Bien, en este caso me aparece el nombre reporte, doy a aceptar, hasta ahí ya armé para hacer mi tabla dinámica. Bien, ahora yo solamente quiero que me aparezca la lista de los analistas que tengan que revisar. Entonces al filtro le voy a poner un sí, porque lo que quiero es saber quiénes sí tienen que revisar. Luego necesito que en las filas aparezcan los nombres de los analistas a los cuales deben revisar la información. Y posteriormente les tengo que decir qué cantidad de embarques tienen que revisar para poder decirles qué tanto me deben de información o tanto deben de información. ¿Bien? Y aquí, si nosotros queremos ordenar, clic derecho, bien, clic derecho en los números de aquí, ordenar de mayor a menor y listo, tenemos la información, le damos un diseño, esto ya es tema estético, bien, y listo. Y aquí le cambias el nombre, analista, cantidad de embarques, bien, listo. Ya tú le cambias el nombre. Eso es simplemente estético, bien, cambiarle el nombre es un tema simplemente estético. Bien, Dina, por favor, confírmame si ha quedado todo claro con respecto a esta explicación. Bien, chicos, ¿alguien más tiene alguna duda mientras esperamos la confirmación de nuestra compañera Dina? Bien. Bien, Yonaida, gracias por tu confirmación, creo que sí te lo dije. Bien, chicos, al parecer no hay más dudas, aún no tengo la respuesta de Dina. Entiendo yo que por el silencio significa que sí entendió. Bien. Y si no, tengan en cuenta que voy a dejar en pantalla mis datos. Bien, voy a dejar en pantalla mis datos en estos momentos. Bien, acuérdense que aquí tienen mi correo y mi WhatsApp. Bien, si necesitan consultorías o asesorías de manera particular, podemos revisarlo por esas vías. Bien, adicionalmente, bien, si quieren conectar conmigo de manera profesional o revisar mi experiencia, lo pueden encontrar en mi LinkedIn. Bien, ahí está el enlace, simplemente le dan clic y se van a mi perfil de LinkedIn y pueden conectar conmigo de manera profesional. Bien, gracias Dina por confirmarme. Vamos a salir de aquí, vamos a poner simplemente la presentación. Bien, vamos a ver si alguien más tiene alguna duda, si no ya le doy cierre a esta parte de aquí. Bien, la plantilla está aquí, se las vuelvo a pasar, ya las pasó el personal de Camex, pero se las vuelvo a pasar a los que están en Zoom. Bien, para todos, listo. Bien, el material 1 y material 2, el material 1 obviamente es el PPT y el material 2 es el Excel. Bien, chicos. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, bien, nos vemos el día de mañana. Bien, de nada, Mili.
El día de mañana nos vemos a la misma hora, ¿bien? El día de mañana es el reporte de validación de datos, ¿bien? No se lo pierdan. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Cuídense mucho, estamos en contacto.